Pues yo creo que es una evolución. A medida que tú empiezas a entrenar y acumulas horas, que acaban siendo días, semanas, meses y años, yo creo que hay una transición bastante importante. Al principio yo recuerdo que muchas veces entrenaba sin un objetivo, entrenaba centrándome más en el resultado, entrenaba más enfocado en la cantidad de horas, y yo creo que poco a poco ha habido una evolución. Es decir, al final algo que me ha pasado a mí es que yo recuerdo que antes de ser profesional, cuando vivía en Salamanca, yo me pasaba entrenando 10 horas al día, 11 horas al día, a 6 días a la semana. Claro, eso al final recuerdo que además era mi peor momento a nivel de rendimiento. Y, y ahora no, ahora entreno 4 horas, 5 horas, 3 horas, pero he mejorado en la calidad, creo que es muy importante. Yo considero que hay un mensaje en la sociedad de trabaja duro, de levántate a las 5 de la mañana, yo creo que no es necesario todo eso, creo que hay que trabajar muy duro, creo que hay que trabajar, tienes que ser una persona muy, muy, muy constante. Para mí la constancia es súper importante, pero no creo que entrenar 7 horas es mejor que entrenar 4, depende. Yo creo que depende de la persona, depende del momento de la temporada y depende mucho de las circunstancias. Para mí, yo he aprendido que necesito entrenar mínimo 3 horas al día, 4 horas al día, pero con una calidad, con un objetivo claro. Luego para mí es muy importante vale, tú tienes un objetivo en cualquier ámbito, ya no en el deporte, tú tienes un objetivo. Imagínate que yo quiero cantar. Cantar es una habilidad, cantar bien es una habilidad. Yo puedo aprender a cantar, eh, pero tengo que buscar una persona que me ayude a trabajar mi voz, ¿no? Entonces creo que es muy importante también rodearte de personas que te hagan crecer, que sean mejores que tú en lo que quieres hacer, porque de esa manera ellos te van dando las pautas o te van ayudando a que esas habilidades sean mejores, y que de esa manera pues las puedas convertir en poco a poco que estés más cerca de tu resultado, de tu objetivo. Y luego precisamente el resultado. Creo que cuando entrenaba, me hablaban a nivel técnico de que tenía que mejorar cosas, pero mejorar significa de alguna manera pues un proceso. Y el proceso no es bueno. Mejorar significa fallar muchas bolas. Entonces, para mí ha sido mentalmente complicado el hecho de decir, me dicen que coloque las manos así o el palo así y que la bola me saliera peor en las primeras bolas. Eso no me gustaba, y entonces ¿qué hacía? Dejaba de hacer lo que me decían y me centraba en lo que tenía, pero no mejoraba. Entonces creo que es importante que cuando estás abierto al cambio y al entreno y a la mejora, que te olvides de los resultados. Los resultados, hay que mirar los resultados en la competición y en algún día en concreto, puntual, en algún entrenamiento, pero el resto tiene que ser enfocado en la mecánica a nivel técnico, a nivel táctico, en deportes distintos, o a nivel de la estrategia en el golf, y centrarte también a nivel físico. A nivel físico yo recuerdo que también he hecho un gran cambio. Es decir, cuando yo llegué con José Luis Velasco tenía muchos problemas físicos, nada de movilidad, nada de tonificación, y creo que ha sido una persona, y es una persona a día de hoy, que me ha ayudado a que físicamente no solo esté tonificado, sino que esté saludable, que para mí es una cosa que es primordial, estar saludable, que preparar a una persona físicamente para que en su deporte no tenga lesiones o se disminuya el riesgo, ¿no? Entonces yo creo que para mí ha sido muy, muy, muy importante el tener un hábito de rutina a nivel de gimnasio, a nivel de entrenamiento físico,
que no solo esté enfocado en quiero estar fuerte, sino quiero estar sano, quiero estar flexible, quiero estar pues con una coordinación buena, con un equilibrio bueno, todo esto. Entonces, yo creo que cuando empiezas el camino lo más importante es eso, rodearte de esas personas y tener la constancia. Bueno, pues yo creo que esto que me comentas para mí es muy importante. Creo que las expectativas, tanto del resto como mías, una vez te haces profesional, son interesantes de gestionar. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, que mis últimos años, o sobre todo los primeros años como profesional, no supe gestionar mis emociones, no supe gestionar las expectativas, iba con expectativas muy altas, y luego también creo que eso me jugó en contra, porque al final tú tienes un objetivo, tú tienes las ideas claras, yo siento que aspiro a lo más alto, pero también muchas veces te genera mucha frustración, porque de repente juegas los torneos, ves que no consigues esos resultados, que consigues esto y tus expectativas estaban aquí. Claro, y eso a nivel interno es muy complicado de gestionar, porque sientes mucha frustración, porque sientes que algo está fallando, incluso puedes llegar a pensar que no eres tan bueno como pensabas, y, para mí creo que tienes que tener ambiciones máximas. Creo que no tienes que ponerte un techo, tienes que descubrir cuál es tu techo, pero creo que es muy importante que alejarte del resultado, del desapego, de no tener expectativas, de llega un torneo súper importante, sí o sí tengo que hacerlo bien, no. Es decir, yo voy a dar el 100%, voy a estar enfocado en el presente, voy a hacerlo todo lo posible para hacerlo bien, pero no voy a estar aferrado a que ese torneo, ese partido tiene que salir bien sí o sí, porque al final lo que sale está genial, es decir, te sale bien, te sale mal, forma parte de la vida, es lo que la vida te ha puesto a ti en tu camino para que aprendas. Entonces, a veces hay aprendizajes que son dolorosos, pero creo que es muy importante el alejarse de las expectativas, igual que tener esas ambiciones ahí guardadas en un cajón, marcarlas y guardarlas y olvidarte y centrarte en poner cada día un ladrillo bien hecho para construir al final esa pared. Para mí eso es muy importante. Luego, este es un tema muy interesante, las expectativas del resto. Yo no he sabido gestionarlas tampoco, y no me importa decirlo, yo no he sabido gestionar las expectativas del resto, incluso cuando había gente que tenía expectativas de que no iba a conseguir lo que decían, a mí me molestaba bastante, porque era yo intento hacer mi trabajo, yo intento luchar hacerme un hueco en este camino que es muy complicado, y yo que te he hecho a ti para que tú en privado, a las espaldas, tengas que estar criticando esas decisiones, eso. Creo que es algo que al principio no me lo esperaba, creía que todo el mundo era bueno, ¿no? Y creo que poco a poco he ido aprendiendo de que hay gente que si fallas, si te equivocas y te sale mal y no lo consigues, va a estar contenta. Pero también hay mucha gente, mucha gente, que si te ven en apuros van a ser los primeros en darte la mano para que no te caigas, van a ser los primeros en darte la mano para ayudar a levantarte si te has caído, y te van a ayudar en todo lo que hagan. Las expectativas de ellos, pues es importante que al final, pues obviamente tú agradeces que te ayuden, tú agradeces que, que te sumen para ser mejor, pero tienes que alejarte también incluso de las expectativas de la gente de tu entorno que te apoya, la gente que cree que sí que vas a llegar. Creo que también tienes que saber gestionarlas bien y que vale, estoy contento, estoy a gusto y estoy muy motivado de que haya gente que me apoya, pero
que eso no sea algo negativo, ¿no? Que no sientas más presión de la cuenta, como en el fútbol, por ejemplo, o en cualquier otro deporte, ese padre que a su niño de 10 años le presiona porque destaca y le presiona ya para que sea profesional. Pues yo creo que estas cosas tienes que saber gestionarlas y tiene que haber, si no lo haces de forma innata, que es bastante difícil, tiene que haber alguien que te ayude en ese sentido, ¿no? En mi caso, Javier Enríquez. Para mí es muy importante protegerte, tanto de las cosas buenas como de las malas, protegerte y enfocarte en lo que realmente importa y estar abierto al proceso, que el proceso no es llegar al primer torneo, al primer partido y ganar, no, es algo que tiene mucho recorrido y creo que en eso, por ejemplo, Michael Jordan, en su documental de Netflix hay un apartado que habla de Nike, de sus patrocinios, de sus sponsors, que de repente, cuando empezó a destacar tanto, hubo muchísima gente, muchas empresas que quisieron colaborar con él y que él fuera la imagen de la marca. Y él decía que en ese momento corría el riesgo de centrarse más en eso, en su imagen, en sus empresas. Y para mí creo que me gustó mucho su reflexión, porque él decía que cuanto más se centrara en lo que de verdad importaba, que era en el básquet, más patrocinadores tendría y más sponsors tendría, pero que tenía que centrarse interiormente en su básquet, en su día a día, en su entreno, en su mejora, en su enfoque. Y creo que no sé cómo irá esta temporada próxima, en 2024, pero creo que por fin he llegado a una madurez que me va a permitir competir contra estos monstruos, esta gente que es muy buena, y creo que yo también lo puedo ser y puedo estar ahí y puedo dar guerra, pero creo que antes he tenido que aprender muchas cosas, he tenido que sufrir mucho y he tenido que aprender de cada situación que me ha tocado vivir. Pero si no te rindes y lo enfocas como lo que me está pasando no es malo, sino lo que me está pasando quizá no cumple mis expectativas, es doloroso, pero ¿qué puedo hacer para aprender de lo que me está pasando? Creo que eso ha sido muy importante. Yo soy una persona muy cabezona que era... estaba muy apegado al resultado y me costaba aprender de estas cosas y al final ha habido un momento que era y cada torta pues ha hecho que haya cambiado mi enfoque y haya cambiado mi mentalidad. Pues yo creo que la mentalidad que necesitas para competir y estar en un torneo de golf es muy diferente a la que tienes que tener en otros deportes. Es decir, está claro, o sea, más que diferente, quizá yo creo que hay patrones que son muy parecidos, pero es cierto que los estímulos son distintos, porque al final yo siempre he dicho que a mí algo que no me gusta del golf es que son muchas horas. Entonces yo creo que en una carrera de 100 metros que no puedo pensar y que no tengo tiempo para pensar y que tengo 20 segundos, para mí siempre ha sido mucho más fácil que no estar 5 horas e intentar dominar la mente en cada golpe, en cada momento en el que vas andando hasta llegar al golpe. Para mí eso es muy complicado, entonces yo he recurrido a Javi, que él me ha ayudado a saber entender cómo actúa mi mente en las competiciones, qué fallos comete. Por ejemplo, yo recuerdo que era una persona que se centraba mucho en empiezo en el hoyo 1 y ya quiero conseguir ese resultado. No, chaval. Es como que hay una frase que dice Javi siempre, que es que el sufrimiento no se huye del sufrimiento, el sufrimiento se atraviesa. Y muchas veces para jugar un torneo o un partido o cualquier cosa que te importa y por lo tanto estás nervioso, es importante el no querer llegar ya al final de he ganado, no. Disfruta de cada momento, de cada golpe, de los buenos golpes, de los momentos
que no son tan buenos, del tener que trabajarlo, el tener que conseguirlo, el tener que insistir. Es muy importante para mí ese enfoque. De hecho, creo que el cambio más importante en este último año es el enfoque más en el presente, en estar centrado en... No, yo no quiero hacer, o sea, yo no quiero enviar la bola justo allí. Yo lo que quiero es lo que quiero pensar es qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Para que inevitablemente en la rutina previa al golpe, en esas respiraciones, en esa quietud de la mente, en ese desapego del golpe. Creo que para mí una cosa, y creo que es una cualidad muy importante en los jugadores élite, es el atrevimiento, es la creatividad, ese descaro, ¿no? Y creo que para mí eso es algo que se trabaja, no es que se tiene o no se tiene. Está claro que hay gente que nace con ello, pero hay otras personas que lo pueden trabajar y puede funcionar realmente, y para mí eso es algo muy importante. Luego al final en la competición de golf tienes 3 días. Yo siempre he sido una persona que le ha gustado tenerlo todo controlado, y de repente llego al golf y me doy cuenta de que no hay nada seguro en el golf. Es decir, yo en los torneos de golf, el último día del torneo, yo no sé si voy a pasar para jugar la ronda final al día siguiente o voy a tener que hacer las maletas e irme. Yo, de hecho, muchas veces tengo que coger por la mañana, antes de irme al torneo, preparar la maleta, abandonar el hotel, y cojo mi maleta, la pongo en el coche, y cuando salgo a jugar yo no sé lo que haré. Yo no sé lo que haré luego, porque si me ha salido bien tengo que buscar un hotel rápido y quedarme un día más, y si me ha salido mal tengo que coger el coche e irme para casa. Entonces creo que es importante el estar abierto a que todo puede pasar, que todo tiene un proceso, todo tiene un camino, y lo importante es que no que salga el resultado del torneo hoy, sino que estés trabajando y haciendo las cosas que tocan para que inevitablemente llegue un momento en el que salga bien. Para mí la mentalidad se trabaja en muchos aspectos, y no se trabaja... Y lo bueno de la mentalidad es que tú puedes leerte todos los libros de teoría del mundo de cómo afrontar un momento, pero solo sabrás cómo actúas cuando realmente estés en esa situación, ¿no? Y solo puedes aprender de esas cosas cuando estás en esa situación. Entonces, aunque dé miedo, aunque incluso sea incómodo a veces, cuanto más te enfoques y te expongas, más información vas a tener para poder aprender. Entonces, para mí, yo creo que te diría muchas otras cosas, pero ese enfoque para mí a nivel de mentalidad es muy importante. Y por supuesto el creer en ti, el ir por el mundo, el ir por los torneos, el ir por la calle con la cabeza alta, el no sentirte menos que nadie. Para mí creo que es muy importante, ya no solo para el golf, sino para la vida. Y si te tengo que decir algunas cosas hoy, no sé mañana, pero hoy me quedo con estas.